150.000 niños y niñas celebraron el pasado 5 de abril el Día del Esport. Se trata de una iniciativa impulsada por la Fundación Trinidad Alfonso y la Generalitat Valenciana, en la que los centros educativos tenían que organizar una jornada en la que el deporte fuera el protagonista. La respuesta fue espectacular, ya que finalmente fueron más de 500 los centros educativos que se sumaron al proyecto. És una iniciativa conjunta de la Fundació Trinidad Alfonso i que també de la Generalitat Valenciana i la Conselleria d'Esport ens vam afegir ara fa uns quants anys i que estem cada dia sumant més centres educatius a este dia de l'activitat física. L'activitat física és una part importantíssima de la vida, ens ajuda a tindre hàbits saludables, per això estem molt contents que cada any es sumen més centres educatius, que molts municipis com l'Ajuntament d'Oliva s'han sumat i han organitzat aquesta trobada. La celebración del Día del Esport está encaminado al fomento de la actividad física y a la promoción de los valores inherentes a la práctica deportiva entre los niños, niñas y jóvenes de edades comprendidas entre los 6 y los 16 años. Al tiempo que se implicaban en este Día del Esport, cada uno de los colegios participantes elaboró un vídeo con las actividades desarrolladas y en el que respondían a la pregunta de por qué es importante hacer deporte en el colegio. Solo por participar, cada centro educativo recibe un pack de material deportivo valorado en más de 120 euros. Además de todas las grabaciones recibidas, las 6 mejores reciben un cheque regalo de 2.000 euros para equipamiento deportivo. El objetivo general, evidentemente, es que los niños y las niñas hagan más deporte. Ese es el titular, ¿no? Y por ello tenemos diferentes iniciativas. Esta es una de ellas. Está muy relacionada con otra que hemos realizado este año, que es que se dé una hora más de educación física, aparte de las normales, en los colegios. El acto principal tuvo lugar en la localidad de Oliva. Allí los niños y niñas se distribuyeron en diferentes ubicaciones y confluyeron en un acto final que tuvo lugar en el Polideportivo Municipal. En total fueron 2.500 los jóvenes de Oliva implicados en el Día del Esport. L'Ajuntament d'Oliva està alineat completament amb els valors que defensa la Fundació, amb els valors de l'esport, la convivència, la tolerància, l'adquisició d'hàbits de vida saludables, la cultura de l'esforç, el treball en equip i, per tant, com dic, ha suposat un repte d'organització de moltíssima gent, de centenars i centenars de persones, com no de l'Ajuntament a través de tots els serveis esportius municipals, policia local, protecció civil, Creu Roja, però també de centres educatius i també fins i tot d'entitats privades que han posat a la nostra disposició les seues instal·lacions i el seu personal. Una fiesta del deporte en todos los rincones de la comunidad para demostrar un año más que estamos en la comunidad del Esport.